Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, buen día. Mi nombre es José Raúl Castro Hernández. Soy médico general y actualmente tengo el cargo de la jefatura de urgencias en este hospital. El Hospital Galenia, como sabemos, abrió sus puertas en el 2006. Desde entonces, el servicio de urgencias ha sido el punto de encuentro de todos los pacientes hacia el hospital. Digamos que somos la puerta de entrada. Entonces, para ir al punto, ¿cuál es la función del área de urgencias en el Hospital Galenia? El área de urgencias es el servicio destinado a recibir, estabilizar y atender a los pacientes que requieran atención médica inmediata, que ponga o no en peligro la vida de la persona o la función de un órgano. A diferencia de un consultorio médico, no se requiere de cita y se puede acudir en cualquier momento. Eso es lo que hacemos en el área de urgencias. Pero en urgencias podemos ver cualquier tipo de pacientes. Entonces tenemos que diferenciar qué es una urgencia real de una urgencia no real y qué es una emergencia. Entonces, para tener la idea de qué es cada uno, podemos diferenciar primero lo que es una urgencia y una emergencia. Todos hemos escuchado hablar sobre urgencia médica o emergencia médica y en general pensamos que es la misma definición. La urgencia médica se define como una situación de salud que se presenta de forma inesperada, en la que no existe riesgo o amenaza de muerte inmediata para el paciente. Y la emergencia es una situación inesperada y crítica de riesgo o peligro inminente para la vida del paciente o pone en riesgo la función de un órgano y que requiere atención y tratamiento inmediato. Entonces, esas son las dos situaciones que se deben de atender de forma inmediata en el servicio de urgencias y la diferencia entre urgencia médica y emergencia médica. Para hacer esa clasificación de lo que es una urgencia sentida, una urgencia real, de una urgencia verdadera o de una emergencia médica, en los servicios de urgencia se utiliza un sistema de clasificación de la urgencia que se llama triage. El término triage es un neologismo que proviene del idioma francés y se define como escoger, separar o clasificar. Entonces, triage significa clasificar en términos más coloquiales. El triage es una forma sistemática de clasificación de pacientes en el servicio de urgencias o en incidentes que tienen múltiples víctimas, con el fin de priorizar la atención y el adecuado uso de recursos. Por lo tanto, el concepto de triage es entendido como un sistema de selección y clasificación de pacientes en el servicio de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. Entonces, siendo un poco de historia, este término de triage se acuñó a principios de los 1800 en las guerras napoleónicas. Uno de sus cirujanos de Napoleón decía que los soldados que presentaban heridas más graves deberían ser atendidos primero. Ese fue los inicios del triage. Empezaron a clasificar un paciente con heridas graves, era el que tenía que ser atendido primero. Con los años y desgraciadamente en las guerras, se empezó a clasificar y a priorizar la atención de los heridos según su gravedad. En la Segunda Guerra Mundial se establece un triage de 3 categorías. Primera categoría, heridos leves. Segunda categoría, los que están gravemente heridos y necesitan medidas de reanimación y procedimiento quirúrgico. Y la tercera categoría, los irremediablemente heridos, es decir, los que se iban a morir. El concepto de triage hospitalario se introduce en 1965. En ese entonces se estableció que el triage era un método que se basaba en identificar y priorizar los pacientes que necesitaban atención urgente. Los que no eran derivados a otros niveles asistenciales. En 1975, en Australia, ya se estructura el triage de 5 niveles y código de colores, que es el que usamos en la actualidad. En el Hospital Galenia usamos 2 tipos de triage. Triage de 5 niveles, que es el más conocido, o aquí en Galenia lo mencionamos como triage de adultos, y el triage obstétrico. Y actualmente estamos trabajando en la elaboración de un triage pediátrico. ¿Cómo realizamos el triage? ¿Cómo se realiza el triage en el servicio de urgencias?
El objetivo del triage es clasificar y priorizar la atención del paciente según su nivel de urgencia. Se realiza con un interrogatorio indicando el motivo principal de la consulta, observando al paciente, lo que esto implica el aspecto general, si puede valerse por sí mismo, si está impedido para caminar o hablar, si requiere apoyo, coloración de piel, si manifiesta dolor por la expresión que pueda tener y también con la toma de signos vitales. Según los hallazgos que se realicen en ese momento, el triage se clasifica de la siguiente manera: signos vitales, si hay algún tipo de alteración, estado de conciencia, coloración de piel, hemorragia referida o visible y grado de dolor. Todo eso se hace al momento de recibir al paciente de primera vez y se tiene que hacer con pocos minutos para realizarlo. Y como había comentado, el triage se clasifica en colores. Entonces, una vez que ya definimos cómo están sus signos vitales, su coloración de piel, su grado de dolor, si tiene hemorragia o no, se clasifica en colores. Y los colores del triage de 5 niveles se clasifica de la siguiente manera: rojo, naranja, amarillo, verde y azul, donde el rojo es el paciente que requiere atención inmediata, que requiere reanimación, es una emergencia. Entonces el paciente está en riesgo inmediato de perder la vida o de perder la función de algún órgano. Por ejemplo, un paciente en paro cardiorrespiratorio es una emergencia, el paciente puede morir y hay que reanimarlo de inmediato, y ese es un color rojo y se atiende en el área de choque del servicio de urgencias, que es el área de reanimación. El color naranja también es una emergencia, pero el paciente no está en riesgo inmediato de su vida y también requiere atención en área de choque. En este caso, en un paciente color naranja, tenemos un tiempo para atenderlo hasta de 10 minutos. Mientras que en el anterior, en el rojo, era inmediato, en este tenemos hasta 10 minutos para poderlo atender porque no está en riesgo inmediato su vida. No quiere decir que vamos a esperar 10 minutos, sino que una vez que lo clasificamos, tenemos hasta 10 minutos para poderlo atender. Y el siguiente color, que es el amarillo, eso ya es una urgencia calificada, no es un paciente que tenga una emergencia, por lo tanto no está en riesgo de su vida y se puede atender en cualquier cubículo de urgencias o en cualquier consultorio. Es un paciente que puede tener una herida, una fractura, alguna contusión, algo que no ponga en riesgo su vida o algún órgano en ese momento. Y tenemos un tiempo estimado de atención de 15 a 30 minutos. El siguiente color, que es el verde, se clasifica como una urgencia menor. Esto puede ser una consulta de medicina familiar, como un resfriado, una diarrea, un dolor de cabeza que no tenga mayor incapacidad, y se atiende en un consultorio. Y el tiempo de espera para un paciente de color verde puede ser de 30 a 90 minutos en el servicio de urgencias. Y por último, el color azul es el paciente que no tiene una urgencia. Muchos pacientes llegan al servicio de urgencias por cuestión de tiempos, que no tienen manera de hacer cita a algún consultorio o no quieren esperar y van a urgencias. Pero si no tienen una urgencia y se clasifican en color azul, según sus signos vitales, según su coloración, lo que habíamos mencionado, es un paciente que puede esperar hasta de 90 a 120 minutos y es un paciente que se podrá atender o se deriva a un consultorio de medicina familiar o del área correspondiente. Entonces, en urgencias, esto es lo que se hace, esto es lo que hacemos en urgencias. Este es el método que tenemos de clasificación. Actualmente estamos implementando un triage obstétrico que se aplica solamente a toda paciente embarazada en cualquier edad del embarazo, tenga o no tenga control prenatal, pero que acuda a urgencias. Ya mencionamos que el triage adulto o el triage de 5 niveles se aplica a toda la población. Puede aplicarse incluso a niños o mujeres embarazadas, pero si detectamos que la que requiere atención es una paciente embarazada, se aplica el triage obstétrico. El triage obstétrico tiene 3 niveles o 3 colores y se clasifica también en base a la observación, al interrogatorio y a la toma de signos vitales. Y los tres colores que abarcan estos 3 niveles son el verde, que es una urgencia menor, el amarillo, que es una urgencia calificada, y el rojo, que es una emergencia, y que puede ser una emergencia obstétrica o no. Eso ya depende de la valoración del médico. ¿Quién realiza el triage en el servicio de urgencias? Inicialmente la persona de primer contacto es el personal de enfermería. Ellos llaman al paciente, realizan su primer interrogatorio, toma de signos vitales, y si ellos detectan, según el color del paciente, que el paciente requiere atención inmediata,
se pasa inmediatamente a consultorio, cubículo o sala de choque, dependiendo del color que se le asigne. El médico es el que va a determinar si el paciente realmente está en un estado de urgencia calificada o una emergencia, o si requiere reanimación o solamente una atención médica. Y bueno, actualmente nuestra población de pacientes ha incrementado el número de pacientes pediátricos que vemos. Entonces, esa es la razón por la cual estamos ahora tratando de implementar un triage pediátrico, pero bueno, está todavía en proyecto. Por lo tanto, con lo que tenemos ahora es con lo que podemos atender a toda la población. Y bueno, eso sería todo con el servicio de urgencias y el triage. Soy el doctor José Raúl Castro y soy el jefe del servicio de urgencias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.